Voy a presentaros a Guillermo Zúñiga Martínez, que es el nuevo comisionado e integrante de la Comisión Reguladora de Energía. Vamos a ver, como el currículum es muy largo, vamos a ver si lo resumo un poco. Guillermo Zúñiga es abogado experto en regulación de energía. Es máster en regulación económica por la London School of Economics y en Derecho por la University of Chicago Law School. Estudió licenciatura de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue nombrado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ratificado por el Senado de la República como comisionado por un periodo de 5 años. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector público, regulación, competencia, energía. Colaboró como abogado de la Gerencia de Proyectos de Inversión Financiera de la Comisión Federal de Electricidad, fue subdirector de sectores regulados de la Comisión Federal de Competencia Económica, CFC, asesor jurídico de nuevos modelos de negocio en Pemex, exploración y producción, y también trabajó como director legal de operación petrolera en la Secretaría de Energía. En el periodo 2012-2013 se desempeñó como director general adjunto de análisis regulatorio de CFC. Y luego también tiene un aspecto académico docente, ha sido catedrático impartiendo las materias de contratos gubernamentales, análisis económico del derecho y derecho energético. Y bueno, creo que no me he dejado nada. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho a los organizadores por haber considerado mi presencia aquí. Estoy muy contento de estar aquí en España, estoy muy contento de ver que hay mucho interés de empresas españoles en México. Agradezco la presencia de la embajadora. En México, en el medio regulatorio, vemos con excelentes ojos que España y sus empresarios están volviendo a vernos. Como ya dijo de manera muy importante Jimena, hay lazos culturales que hacen que los negocios fluyan de mejor manera, y también hemos visto como en los últimos tiempos España le ha invertido bastante el desarrollo del entendimiento, de la ingeniería, el conocimiento de empresas de energías renovables en este país, y ahorita en México, que tiene este tema en la agenda, pues nos interesa mucho tener presencia de este tipo de conocimiento, experiencia, talento en México. Empezaré, con su permiso. Como ya fue platicado por Jimena, la reforma energética es tal vez el cambio económico más profundo de las últimas 5 o 6 décadas. Tocamos un tema que había sido dejado inerte, que fue la propiedad y la manera de explotar los hidrocarburos y el sector eléctrico en el país. Era un tema donde había habido muchísimos intentos por modernizarlo, cambiarlo, pero fue hasta que llegó la nueva administración liderada por Enrique Peña Nieto, en coordinación y colaboración con el Congreso de la República, que se pudieron dar los cambios constitucionales necesarios para abrir el sector a nuevas oportunidades. Vienen aquí algunos principios interesantes. A mí la competencia siento que es el tema rector de toda la industria, de toda la modernización de la reforma en el sector eléctrico, en el sector petrolero. Vamos a ver un terreno parejo para que lleguen nuevas inversiones, para que lleguen nuevas empresas. Pemex y CFE se reforman también, y de parastatales del Estado pasan a ser empresas productivas del Estado, donde ya sin ninguna exclusividad, al menos en la mayoría de sus actividades, van a participar al tú por tú con empresas privadas, buscando siempre generar esta rentabilidad que beneficia a los usuarios del sistema. La renta petrolera intergeneracional se representa como cuidar los recursos del país en materia de hidrocarburos para las futuras generaciones. La propiedad nacional de recursos de subsuelo se reserva a la nación. Hay una política de transparencia muy importante. Se fortalece el rector del Estado. Hay nuevas facultades y nuevas entidades que se encargan de la regulación, de la definición de política pública y de la operación. Y por supuesto está el ramo de la sustentabilidad. Aquí podemos ver cómo la reforma energética incluye bastiones importantes: energías renovables, cambio climático y eficiencia energética. Aquí también haciendo eco de lo que ya les platicó Jimena, quisiera resaltar mucho la cuestión del desarrollo humano. Tiene que ver con los programas, es un esfuerzo importante el que México está haciendo para crear las condiciones de tener gente especializada, recurso humano entrenado, que pueda materializar sus proyectos. De hecho, lo digo a propósito de que el 30 de septiembre se anunció que la SEP, nuestra Secretaría de Educación, el CONACYT y la Secretaría de Energía pusieron en marcha un programa estratégico de formación de recursos humanos en materia energética.
Hay muchos objetivos, muchos hitos en este programa, pero entre ellos es el otorgamiento de 60.000 becas para niveles técnicos, de grado, de posgrado, para que tengamos el capital humano necesario para que todos los proyectos que van a ser desarrollados en la sombrilla, bajo la sombra de esta reforma energética, puedan tener en México el capital humano necesario que lleguen a buen puerto. México ya antes de la reforma energética había tomado compromisos muy importantes en materia de impulso de energías renovables. De hecho, fue en una reforma que tuvo la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética de junio de 2011, cuando se pone esta meta, que seguramente la han escuchado en los foros. La Secretaría de Energía fijará como meta una participación máxima de 65% de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica para el año 2024. 60% 2035 y 50% 2050. Es una meta muy ambiciosa, es una meta muy consciente de las necesidades que tiene nuestro país como nación de apoyar la lucha contra el cambio climático y aprovechar también el potencial que tenemos como país de producir energías renovables, un potencial que hasta la fecha no hemos podido aprovechar en todo su potencial. De igual forma, el 7 de junio de 2012 se emitió una Ley General del Cambio Climático y se repite con otro tránsito, pero se busca que las diferentes entidades alcancen la meta de promover que la generación de energía eléctrica provenientes de fuentes de energías limpias alcance por lo menos 35% para el año 2024. Aquí es cuando ya se empieza a escuchar un poco más de la Comisión Reguladora de Energía, la institución donde tengo el agrado y honor de trabajar. Y es un ente técnico que, como se ha visto en otras latitudes, en las jurisdicciones, un regulador técnico independiente es un requisito necesario para darle certidumbre a las inversiones. Un regulador, como se ve pues, en muchos países europeos, muchos países latinoamericanos, Estados Unidos tiene una tradición de los reguladores independientes muy profunda, es un regulador que tiene una continuidad. Para empezar, es transaccional. Estos reguladores habitualmente está formado por órganos, dirigido por órganos colegiados, órganos de gobierno donde hay una pluralidad de comisionados. En nuestro caso éramos 5, ahora somos 7. Tenemos diferentes periodos de nombramiento escalonados, nunca nos vamos al mismo tiempo, y eso hace que haya una continuidad en las decisiones que se toman. Además tenemos independencia de parte del sector central, con el objeto de que no importa si vienen tiempos electorales, no importa si hay un cambio de partidos políticos en la dirección del país, el órgano regulador siempre va a estar alejado de esos ciclos y buscando que las inversiones, que los proyectos tengan certeza en el futuro. Aquí tenemos una pequeña tabla que indica cómo ha ido desarrollándose la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. La CRE es una institución que se ha formado a partir de las liberalizaciones. En el 93 hubo un esfuerzo importante para crear una liberalización de generación de energía eléctrica para que privados, aparte de la Comisión Federal de Electricidad, tuvieran la oportunidad de generar energía eléctrica, que la Constitución daba en exclusiva al Estado para el servicio público. Se interpreta que no es servicio público, pues el autobasto no es servicio público, es una especie de autosuministro, y tampoco es servicio público cuando lo vendes a CFE. De ahí viene una generación y un montón de proyectos muy importantes que han logrado que al día de hoy más del 40% de la energía eléctrica del país sea generada a base de permisos de la CRE de particulares. Entonces fue en el 93 cuando se crea la CRE para administrar estos cambios y se crea como un órgano consultivo, un desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica, una competencia un tanto cuanto limitada, cuyos integrantes eran nombrados por el Secretario de Energía. En el 95 se da un paso importante también, esta vez en materia de gas natural. Se liberaliza el transporte, el almacenamiento y distribución de gas natural, que también dio pie a importantes inversiones. Se considera nuevamente el estatus de la CRE. Hay una ley de la Comisión Reguladora de Energía emitida por el Congreso. Se da un carácter más desconcentrado. Hay autonomía, aparte de la técnica, nos dan operativa y gestión como autonomía. La competencia fue un poco más grande, un poco más robusta, básica, como se le calificaría, y la designación de los comisionados es hecha por el presidente de la República de manera directa. Con la reforma energética
la CRE adquiere un carácter mucho más relevante. Como ya les dije, esta comisión se ha forjado, ha crecido para poder regular mercados liberalizados que necesitan siempre de cierta intervención estatal para ser dirigidos, para crear condiciones de certeza, condiciones de seguridad, condiciones de competencia. Y a partir de la reforma constitucional de diciembre de 2013, la CRE adquiere el estatus de dependencia. Es, jurídicamente hablando, el mismo estatus de una Secretaría de Estado. Tenemos estatus ministerial. La Secretaría de Energía es una dependencia, la Secretaría es una dependencia, la CRE ahora también es una dependencia y depende directamente del Ejecutivo Federal, con obligaciones de coordinación con otras dependencias. Es un órgano regular coordinado, pero el estatus es, yo creo yo que se merece, con las responsabilidades que se le están asignando. Tenemos autonomía técnica, operativa, de gestión y esta vez también de financiera y patrimonial. Todas las contribuciones que estaban relacionadas con nuestro objeto, el otorgamiento de permisos, supervisión, todos los recursos que pagaban los particulares para tener derecho a este tipo de servicios, se llevan a la tesorería del Estado. Con la reforma constitucional, todas las contribuciones que se generan a partir de sus servicios se quedan en un fideicomiso otorgado a la CRE, que va a solventar sus gastos. Eso nos da independencia de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Hacienda, y nos permite administrar nuestro propio patrimonio. Actualmente, pues no hemos todavía crecido porque viene en el ducto todos los recursos presupuestales, pero les puedo decir que somos que teníamos un presupuesto algo así como 200 millones de pesos y en contribuciones generábamos casi 300 millones de pesos. Y esto es con las facultades anteriores. Ahora que tenemos facultades mucho más grandes y tenemos un mercado regulado mucho más grandes, vamos a tener más recursos, entonces podemos aspirar a ser autónomos presupuestalmente hablando. La designación de comisionados también se eleva. Yo fui el primer comisionado que es propuesto por el presidente, ratificado por el Senado, y hay nuevos compañeros que pasaron por ese mismo mecanismo. Eso aumenta la rendición de cuentas y aumenta, que incluso la ratificación de los comisionados es un proceso abierto, transparente y sujeto a un cuestionamiento por parte del Senado. Afortunadamente todos los designados, no quiero por mí, pero los compañeros que se acaban de integrar son personas con un nivel técnico bastante profundo, bastante reconocido y que van a estar por un periodo inamovible también de 7 años. Hablando un poco más acerca del régimen anterior. Aquí solamente les quisiera dar unas menciones de cómo el gobierno mexicano a través de la CRE ha sido sensible a las necesidades que tienen las energías renovables para florecer, para ser viables. Tenemos el concepto de Banco de Energía, un instrumento regulatorio que fue creado por la CRE. Se basa en este asunto, vamos a llamarle limitante, que por su naturaleza intermitente, las centrales de autoabasto basadas en fuentes intermitentes de energía no la generan siempre que se requiere, ¿no? La solar en la noche, la eólica cuando no hay viento. En este caso, el instrumento regulatorio del Banco de Energía te permite depositar la generación en exceso y recuperarla cuando no se está produciendo suficientemente energía y satisfacer tu demanda. Si al final del año hay saldo neto positivo en la cuenta, como funciona con una cuenta bancaria, la central de autoabasto puede optar por vender una parte de este saldo a la CFE a un precio reducido o trasladarlo al año siguiente. Esta herramienta ha hecho que muchos proyectos tengan mucha más viabilidad y es la forma en la cual la regulación atiende fallas de mercado como este tipo. El aporte de la capacidad. Había un asunto interesante cuando autogeneradores, autoabastecedores pagan una tarifa de respaldo, justamente como intermitencia le pagan una tarifa de respaldo a la Comisión de Electricidad para garantizar el abasto de su demanda. ¿Qué pasa? La forma de calcular ese abasto se daba con base en la diferencia máxima registrada en el mes entre la energía por medio demandada por las cargas de la central y la energía generada. ¿Qué pasa? Y determinadas de manera 15 minutal. ¿Qué pasa? En un mes dado siempre hay por lo menos un periodo de 15 minutos con generación nula, ¿no? Que el viento no sopla, que el sol no sale. Entonces, muchas veces el respaldo podía estar basado en el 100% de la demanda máxima de cargas asociadas. ¿Qué pasa? Se hace un instrumento regulatorio llamado reconocimiento de capacidad para facturación. El concepto general atrás de este reconocimiento es que el sistema muchas veces está en presiones
muy grandes. Las horas pico, 6 de la tarde, 7 de la noche, cuando va llegando la gente a su casa y prende la televisión, pone el microondas, la lavadora, el aire acondicionado, el sistema se ve presionado. ¿Qué pasa? En ese momento es cuando las energías renovables, al entrar en funcionamiento, le quitan esa carga al sistema. Le hace un beneficio sistémico a la administración, a la operación, a los riesgos de este sistema que tiene que tener como principio la confiabilidad, y entonces esa capacidad que se otorga tiene que ser reconocida a través de lo que se conoce como el aporte de capacidad. Es la energía promedio generada por la central en los días más hábiles del mes, de lunes a viernes, que es donde hay más, digamos, el sistema está más retado, durante las horas máximas de demanda del sistema eléctrico. Para determinar el cargo de capacidad aplicable, en lugar de comparar cada 15 minutos el promedio de energía demandada contra el promedio de energía generada, se compara el máximo de energía horaria demandada durante 15 minutos con la capacidad promedio mensual que es reconocida a la central. Esta reconocimiento de capacidad también ayudó mucho a darle más viabilidad, a hacer mejor los números de las economías de estos proyectos, y también se considera como un instrumento regulatorio que apoya el desarrollo de energías renovables. ¿Qué otra barreras tenían energías renovables? Las tarifas de porteo, altas, inciertas. Pues bien, la CRE, desde su tarea regulatoria, diseña una tarifa de porteo tipo cantidad postal para energías renovables y cogeneración eficiente. Bueno, la nueva tarifa se basa en el costo marginal de la línea de transmisión y solo cambia con la inflación a fin de ofrecer la seguridad a desarrolladores de proyectos. ¿Qué pasa esto? Quitas incertidumbre a los ingresos, a los flujos de estos proyectos, otra vez haciéndolos viables. La generación a pequeña escala, esto se conoce mucho con el esquema de generación distribuida. La CRE, para darle impulso, desarrolló un esquema de emisión neta para las instalaciones de autoabastecimiento con energías renovables y cogeneración eficiente con una capacidad inferior a 0.5 megawatts. Para la facturación se instalan medios bidireccionales y pues te permite que cuando no estás usando tu energía puedas meterle fluido a la red y también se te sea reconocido a través de una compensación. Bueno, otro instrumento, en este caso es para apoyar la cogeneración eficiente. Aquí hay también un concepto de tipo filosófico que está atrás de la regulación de la CFE. Realmente no se quiere impulsar energías renovables como fin último, simplemente porque sean renovables. Lo que se quiere es reducir las emisiones de carbón. Una cogeneradora que cumple con rigurosos sistemas de eficiencia puede dar lugar a reducir a reducir emisiones de carbón. En ese caso se le conoce como cogeneración eficiente y hay instrumentos regulatorios a través de los cuales se hace una evaluación, un análisis de tus funcionamientos, y si cumples con determinados criterios de eficiencia, la CRE va a aplicar las mismas ventajas de energías renovables a cogeneradores eficientes. Eso ha impulsado muchos proyectos que tienen buenos desempeños, que utilizan buenas tecnologías, que tienen buenos procesos, aportan a reducir las emisiones de carbón, y entonces se te da las prerrogativas, los beneficios que también tendría una fuente de energía renovable. En general, hemos tenido un éxito decente en el impulso de energías renovables. Nuestro portafolio de generación ha ido desarrollándose. La capacidad instalada de energía eléctrica renovable frente a la convencional es del 26%, un poquito cercano a, bueno, estos son el 31 de marzo, ronda por ahí los 16.000 megawatts. Tenemos ya los grandes hidros, geotermia, eólica, biomasa, mini hidros. Tenemos ya cierta capacidad solar instalada que está desarrollándose de manera muy rápida. Las grandes hidros siguen dominando la escena de renovables, claro que con sus dificultades. Las grandes hidros pues enfrentan la limitación de que una hidro grande tiene que estar asociada a un río, a una corriente de agua importante, y esos pues hay un número determinado de ríos en México y no va a haber más. Entonces va a llegar un punto que se va a agotar. Además de que una hidro grande pues tiene una huella ambiental importante y también muchas veces enfrenta resistencia de las comunidades.
Por lo tanto, las grandes hidros yo creo que van a seguir siendo por mucho tiempo la energía renovable más importante, más visible, pero este tipo de complejidades creo que van a dar lugar a que el otro tipo de renovables pueda ser desarrollado de mejor manera. Tenemos casos de éxito en México con nuestro esquema. Ya vimos un poquito aquí como Oaxaca, el sur de Oaxaca tiene bueno, una potencia de generación energética impresionantemente grande. La clase de potencia es de 7, un factor de calidad del 40% de los mejores del mundo, llega a 42. Actualmente hay 25 parques con una generación, una capacidad, perdón, de alrededor de 16.600 megawatts, que es 90% de la energía eólica que se genera en el país. México es considerado por uno de los 5 países con mayor potencial de energía eólica, y eso de que pues estos proyectos apenas llevan como 8 años. Todavía hay mucho por desarrollar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que le comentaba, la generación distribuida, el net metering. Yo creo que en el gobierno hay muchas cosas que nos complacen de ver el potencial que tenemos para crecer. Entre ellos, el interés que hay en generación distribuida. Esas casas, negocios que quieren poner un panel solar en el techo, por ejemplo, y que quieren un contrato de net metering para aprovechar, para aprovechar completamente este tipo de esquemas de negocio, se ha incrementado. Los contratos de net metering, de tener uno en 2007, al final del 2013 tenemos 4.620. Y no he actualizado la gráfica, pero la tendencia sigue igual. No quiero dar números, pero pues tenemos algunos miles más en 2014 hasta la fecha. Entonces vemos que hay una oportunidad importante para la generación distribuida, que también va a ser, bueno, que ya está siendo parte de las industrias que van a ser impulsadas por el nuevo marco legal y regulatorio, que también está aparejada de una evolución favorable de capacidad instalada, que como ya les dije, va a seguir incrementándose en el 2014 con la misma magnitud. Comparamos este potencial con lo que ha pasado con la generación solar distribuida en Estados Unidos y vemos que es importante. Allá en Estados Unidos, nuestro socio comercial, pues ya solamente una empresa que se llama Walmart tiene cerca de 90 megas de generación distribuida en sus almacenes. Yo estoy como especialista del sector, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo se desarrolla esta parte del segmento de energías renovables. Hablando de otro tipo de energías renovables, en la geotermia, México actualmente es el cuarto productor más grande de energía geotérmica a nivel mundial. Tenemos cerca de 980 megawatts de capacidad, casi 1 giga. Tenemos a la planta geotérmica de las más grandes del mundo, ahí en Cerro Prieto, en el norte del país, y un potencial también que no ha sido desarrollado aún. Entonces tenemos que México, en su historia legal, regulatoria, sí ha sido sensible a atraer y darle seguridad a las energías renovables, ya sea con inversiones del sector público o privadas. Y en la reforma energética se hace también una determinación muy clara de que queremos proteger a los proyectos que ya vienen en curso. Evitando los llamados, hay que evitar tener un guillotinazo, ¿no? Y eliminar todo lo que se ha hecho con anterioridad, dándole viabilidad y una transición suave a los proyectos de energías renovables y en general los proyectos de generación privada que se habían dado bajo el régimen anterior. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, el artículo 13 de la ley de la industria eléctrica, todas las solicitudes que se hayan hecho con la anterioridad de entrada en vigor de la ley de industria eléctrica se resolverán en los términos de la ley de servicio público de energía eléctrica. Asimismo, el 12º, los instrumentos vinculados a los contratos de interconexión legados, estos son los contratos de interconexión que se dieron con base en el régimen anterior, se respetarán en los términos de la ley de servicio público de energía eléctrica hasta la conclusión de la vigencia de esos contratos, incluyendo los siguientes. Y pues viene un listado de las ventajas que ya teníamos antes, que ya les platico un poco: reconocimiento de potencia autoabastecida, porte de plantilla, banco de energía y las demás condiciones otorgadas. Entonces, si metiste una solicitud antes de entrar en vigor, si ya tienes un permiso, un proyecto en desarrollo o que ya está funcionando, tienes las ventajas del régimen anterior sin que el nuevo régimen sea
intrusivo o nocivo a tu plan de negocios. El 10º también te dice: los permisos otorgados conforme a la ley que se abroga se respetarán esos términos. Obviamente con la esperanza de que el nuevo marco, una vez que ya esté maduro, bueno, aprobado, maduro, conocido, analizado, invite a que estos permisionarios soliciten su migración, si así les conviene a sus planes de negocios. Para ver las oportunidades, la Secretaría de Energía, en particular la Subsecretaría de Planeación, liderada por Leonardo Beltrán, el Subsecretario de Planeación, está haciendo un esfuerzo muy importante para dar información pública a posibles inversionistas y dar pues una idea de todo lo que México puede aún ofrecer para hacer proyectos en estos campos. El Inventario Nacional de Energías Renovables de la Secretaría de Energía, que está disponible, la información está disponible en la página de internet, hace una clasificación de potencial probado. Es una estimación muy conservadora y muy sólida de que se cuenta con suficientes estudios técnicos y económicos que comprueban una factibilidad importante de desarrollo de energía. Probable, que se indica que cuenta con estudios directos e indirectos de campo, pero que todavía no tiene suficientes estudios que comprueban su factibilidad. Y posible, que es un potencial teórico, basado ahí en estimaciones y extrapolaciones, probado siendo lo más cierto y posible lo que tiene más incertidumbre. Con base en esta clasificación voy a darles algunos ejemplos, no exhaustivos, pero el Inventario Nacional de Energías Renovables presenta un mapa de energía solar, radiación directa normal del país en verano. Y como ya lo vimos en otras presentaciones anteriores, las condiciones de México son muy favorables, particularmente en el norte del país, en Baja California, que te puede hablar de, en un escenario probado, un escenario muy conservador, que todavía tenemos una potencia instalable de casi 1 gigawatt, lo que te indica que hay posibilidades de inversión muy importantes, con un factor de planta de 22%, que para energía solar es bastante decente, y nos sitúa como un país latinoamericano con un potencial, con el mayor potencial solar. Tenemos una irradiación solar media de 6 kWh por metro cuadrado por día, en promedio, con, en verdad, escenarios muy favorables, particularmente en Baja California. Aquí, como las demás energías renovables, pues el tema no es tanto la radiación, sino la posibilidad de que tengas la infraestructura de transmisión necesaria para sacar la generación a tu centro de consumo. El tema de Baja California es un tema complicado porque a pesar de que tiene una muy buena radiación solar, la capacidad de transmisión, la capacidad de la red de absorberla, Baja California es una isla eléctrica, es un sistema aislado, no está conectado al resto del sistema eléctrico nacional, entonces pues limita mucho, ¿no? Y hace una ironía de que tengamos una superficie de territorio tan grande, tan generosa en radiación, pero que no pueda ser llevado al sistema eléctrico nacional. Por eso actualmente estamos buscando hacer interconexiones, tal vez ahí por la parte del norte, hacia Sonora, o también estamos pensando, bueno, esto es un ejercicio de planeación que ya lo ha declarado la Secretaría de Energía, de hacer interconexiones submarinas con Sonora, Topolobampo tal vez, y que ahorita que tuvimos un problema de suministro de energía eléctrica por un huracán importante que le pegó mucho a esta zona, hizo todavía más necesario tener un sistema eléctrico más integrado y hacer que la zona no sea tan frágil. También tenemos, bueno, este inventario, yo los invito a revisarlo. Es información que ha sido recabada por la Secretaría de Energía, pero que tiene el aval de muchas empresas privadas, de Santo Mario Molina. Es información muy seria. Tenemos un mapa de energía renovable, perdón, del potencial eólico de México. Aquí pues obviamente tenemos en la parte de abajo el recuadro, perdón, en la parte de abajo, en la zona de Oaxaca, los colores púrpura, rojo, que indican una velocidad promedio de por ahí de 10 y 11 metros sobre segundo, muy generosa, de las mejores del mundo para generar energía eólica. Y también tenemos potencial importante en el norte del país, en el centro, por ahí de Coahuila, también en Baja California, que te habla, igual en un escenario conservador, probado, de una potencia instalable de algo así como 3.406 megawatts.
con un factor de planta del 38%. Más adelante, hablando de la geotérmia, pues también los estudios llevados a cabo por la CFE y por los centros de investigación te hablan de que hay muchas posibilidades de que haya puntos focales de energía térmica ahí que no han sido aprovechados y que, bueno, es un escenario un poquito más alejado, será probable, pero tendremos ahí como escenario probable, 50% de posibilidad, algo así, una potencia de casi 6.000 megawatts en geotermia. Y de hecho, reconociendo este tipo de potencial, hubo una ley específica como parte de la reforma energética, la ley de energía geotérmica, que ya fue emitida, que ya está en vigor y cuya ejecución le competirá a la Secretaría de Energía para impulsar estos proyectos, que todos los proyectos de energías renovables tienen sus riesgos importantes, financieros particularmente, pero la energía geotérmica es riesgosa porque hay un riesgo exploratorio, muy similar al de hidrocarburos. Hay que hacer perforaciones exploratorias, hay que hacer inversiones y hay mucha incertidumbre en ese sentido. Entonces la ley de la energía geotérmica busca atender de manera particular este potencial que parece que México puede seguir desarrollando de manera muy importante. Además de que la geotermia, pues a diferencia de otro tipo de renovables, tiene es más firme en cuanto a su generación. Entonces, ya les platiqué un poco acerca de los antecedentes. Quiero dejar muy claro que México ha sido muy sensible y muy consciente de su potencial de energías renovables. Hemos también presentado ahí, como entendemos, los riesgos que hay en este tipo de proyectos. La nueva reforma incluye medidas que protegen, que hacen que haya continuidad en la inversión que se ha hecho. Y la industria eléctrica, la ley de la industria eléctrica establece un marco normativo que regirá todo el sector eléctrico con elementos clave. Ya lo platicamos aquí, no voy a abundar demasiado, pero la generación y la comercialización se abre completamente, ya son áreas liberalizadas, ya no están reservadas al Estado, se promueven inversiones en energías limpias, se acelera el retiro de plantas obsoletas para disminuir los costos de generación, los generadores pueden celebrar contratos bilaterales a largo plazo o bien vender su energía en el mercado eléctrico mayorista. El servicio público se mantiene como actividad reservada del Estado, aunque como ya dije en mi pequeña intervención, hay importantes posibilidades de colaboración mediante contratos con privados para desarrollo de infraestructura a largo plazo. Otra vez, tal vez no pueda ser el dueño de la línea, pero te la puedo operar por 20 años, te la puedo financiar, construir y operar. Eso va a abrir muchísima capacidad, muchísimas posibilidades de aumentar la capacidad de transmisión, siendo la transmisión uno de los insumos más importantes para las renovables, que están muy limitadas en cuanto a su ubicación. Se crea el mercado eléctrico, ya lo platicamos aquí también de manera muy talentosa por mis antecedentes en este foro. Vale la pena redundar que todos los participantes podrán celebrar transacciones de energía y servicios relacionados. Se crea una entidad encargada de administrar el mercado eléctrico, garantizando un piso parejo, el SENACE. Y en su objetivo final, la reforma del sector eléctrico busca conjuntar la experiencia y habilidad del sector privado con las del gobierno para incrementar la capacidad de generación del beneficio de la economía. Aquí es importante también resaltar, el sector privado lo vemos con inversionistas nacionales e internacionales. Una de las reformas que se hizo dentro de nueva generación de marco energético es cambiar la ley de inversión extranjera y todas las restricciones que había para invertir por parte de extranjeros en México fueron removidas. Esta es una reforma caliente que atrae, que busca llamar el interés de empresas internacionales y también nacionales, dando un piso parejo. Muy rápidamente, las herramientas que tenemos: acceso abierto, independencia de planeación y operación, mercado competitivo, certificados de energías limpias, contrato de transmisión y distribución, fondo de servicio universal, acciones. Buscamos renovar la capacidad de generación, crear más transmisión, tener interconexiones más rápidas, despacho óptimo de energía para el buen funcionamiento del mercado eléctrico, reducir riesgo de inversión y reducir pérdidas, con los objetivos de reducir las tarifas eléctricas. Aquí hace falta mencionar, México tiene un problema de competitividad con respecto a Estados Unidos
Nuestras tarifas eléctricas en promedio, la residencial, comercial e industrial es 25% más cara que Estados Unidos, llegando en algunos casos a ser cerca del 70% más cara en casos de algunas industrias, lo cual pues afecta la calidad de vida de un residencial porque paga más luz, paga más por la luz, y también afecta la competitividad de nuestras empresas al tener un insumo más caro que hace que todo sea más caro. Reduce la contaminación, busca diversificar la generación, asegurar la confiabilidad del servicio eléctrico y garantizar el acceso universal. Ya lo mencionaron aquí también, Jimena les había platicado, este desarrollo, este cambio también hace que el arreglo institucional cambie de manera muy profunda. Aquí tenemos un esquema que busca representar el esquema institucional anterior. Teníamos como la Secretaría de Estado, la Secretaría de Hacienda particularmente con la Secretaría de Energía, participaba como las dependencias más importantes que lideraban el sector eléctrico, con nuestros operadores, Pemex y CFE, con una participación muy importante en la promoción de inversiones, en el desarrollo, etc. El nuevo esquema busca crear una organización basada en pesos y contrapesos, busca tener un ejercicio de construcción por parte del gobierno mexicano, y cambia la naturaleza de muchas entidades que estaban que tienen otro lugar. Tenemos aquí a la CREA, a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos como dependencias, a la misma estatura de la CNE y la Secretaría de Hacienda, con diferentes visiones y misiones, por supuesto, pero con ese mismos datos jurídicos. Se crean nuevos organismos centralizados. Ya hemos mencionado aquí al CENACE, al Centro Nacional de Control de Energía, que va a ser el operador de la red, UNISO, al CENAGAS, que va a ser el operador independiente de la red de gas natural. Pemex y CFE tiene un nuevo estatus, ya no son monopolios públicos, son empresas productivas del Estado, cuyo objeto es producir valor y competir. Por otro lado tenemos un Banco de México con un Fondo Mexicano del Petróleo, que va a ser el recipiente de los ingresos petroleros, que va a administrarlo de manera independiente a la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, con un objetivo y una visión transgeneracional. Y bueno, una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente y Hidrocarburos, ANSIPA, que va a cuidar que las producciones de hidrocarburos sean llevadas a cabo con los mejores criterios y estándares internacionales de desempeño y cuidado del medio ambiente. Hablando un poquito más del sistema eléctrico, pues tenemos que las que van a estar muy presentes va a ser el Secretario de Hacienda, autorizando inversiones, definiendo el subsidio para tarifas residenciales que todavía va a haber en el mediano plazo, corto plazo, la Secretaría de Energía, el SENACE, el operador independiente, la CFE y por supuesto la CRE. Y crea un modelo completamente nuevo de organización industrial. Aquí ya hemos visto muchas láminas, no me quiero detener mucho aquí, pero el modelo anterior es un caso de estudio importante. La CFE, como estaba antes integrada, era de los monopolios verticales más extensos que podías ver en el mundo. Presente desde la generación, control, despacho, transmisión, distribución y por supuesto comercialización. Era difícil encontrar un ejemplo en el mundo de una empresa estatal tan integrada y tan cerrada. El modelo de organización industrial cambia profundamente. Yo creo que el cambio en lo que se refiere a organización industrial más grande es la creación del SENACE. El SENACE es un centro de coordinación, es la torre de control del Sistema Eléctrico Nacional, y la ventaja de este centro es que ya existía. El SENACE era una coordinación interna de la CFE, algo así como 1.200 personas trabajando ahí, muy especializados, con talento humano bastante desarrollado, y lo que se hace es darle independencia. Se toma esa área de la CFE, otros elementos de su área de planeación, y se les da autonomía y una existencia jurídica propia, y se devuelve un organismo paraestatal independiente de CFE, con su propia existencia, con su propia misión, y con el mandato de generar un funcionamiento neutral de la red. Tiene un gobierno corporativo moderno, sí, están ahí presentes los secretarios de Estado, pero también tiene el mandato de tener consejeros independientes, con requisitos muy estrictos para ser considerados como consejeros. Una persona que haya estado trabajando en el gobierno los últimos 2 años no puede ser consejero,
Una persona que ya tiene un puesto político, quiero decir, en los últimos 2 años, no puede ser consejero, tiene que tener una visión de tipo empresarial y van a estar ahí en el órgano de gobierno del SENACE. El SENACE es el operador del sistema, es el nuevo operador que va a ver las cuestiones de interconexión, del otorgamiento de servicios de conexión y las funciones importantes de desarrollar el programa de expansión de transmisión de manera neutral. Como les dije antes, la CFE desarrollaba el sistema, desarrollaba la planeación, hacía la planeación, hacía la expansión con base en sus prioridades como empresa, de manera natural. Eran sus incentivos. Ahora el SENACE va a planear la transmisión, va a planear la expansión de la red con base en criterios sistémicos, solamente para que el sistema funcione mejor, no va a ser competidor de nadie, buscando un beneficio de todo el sistema y de todos los usuarios. Entonces tenemos un modelo actual, ya también lo presentamos, donde el SENACE va a estar presente desde la generación, porque tiene mucho que ver con el programa de expansión de la red, va a tener el control del despacho, la operación del mercado mayorista, va a planear la expansión y estudios de interconexión, y bueno, de este esquema es lo que me gustaría resaltar. También quisiera, hay muchas cosas, pero para respecto de tiempo no quiero ser demasiado repetitivo, pero también quisiera hablar de las tarifas. Un elemento importante para que el nuevo mercado eléctrico funcione es que haya una buena noción de cómo van a ser los flujos efectivos de los ingresos, y esos flujos van a ser determinados por la tarifa que la CRE determine. La CRE, como entidad técnica encargada de la regulación del sistema, se tiene que enfocar a las áreas donde hay circunstancias de monopolio natural, son usos de redes, la transmisión y distribución es un caso de pizarrón de un monopolio natural, y donde el mercado no funciona, por lo tanto hay que establecer una regulación tarifaria. En ese caso es la CRE la que está ahorita desarrollando esa misión, y que esperemos que a mediados del próximo año ya tengamos esa determinación de tarifas para que a finales de 2015 el mercado eléctrico nacional mexicano, el nuevo mercado eléctrico nacional, esté funcionando de manera completa. La determinación de tarifas incluye también la metodología para la determinación de tarifas residenciales. Ahorita actualmente las tarifas residenciales fuera de la de alto consumo están subsidiadas en un 90%. Por política social, por sensibilidad, es imposible liberalizar ese subsidio a los residenciales. Sin embargo, va a haber un mensaje de claridad. La Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad de determinar cuál es, a través de metodología, cuál es la tarifa eficiente con base en los costos que hay atrás del suministro a los residenciales, y de manera transparente, lo cual no se había logrado hasta ahorita, la Secretaría de Hacienda determinará el monto del subsidio. Yo le llamo el copete, que va a tener como objeto esta política social de apoyar a las tarifas residenciales, pero ¿qué pasa? Se transparenta. Y entonces al momento en que se presente esta medida presupuestal al Congreso, puede competir con otros recursos, puede ser modificada por los diputados, pero ya por fin, en vez de tener un subsidio ahí medio escondido en los estados financieros de CFE, tenemos por fin una noción de qué tamaño, de cuánto nos cuesta como México tener un subsidio a los residenciales, a la vez de que estamos desarrollando mecanismos de subsidios focalizados. Es muy común, es de hecho muy aceptado conocer que hay porciones de la sociedad que son muy frágiles y que deben tener un subsidio focalizado, y ese es un mecanismo que está siendo implementado, que está siendo desarrollado, que se va a implementar próximamente y que buscará poco a poco utilizar el subsidio de manera más inteligente. Actualmente el subsidio se aplicaba a toda la población muy independientemente de tu nivel de ingreso, ¿no? Hay gente que no necesita el subsidio, que usted lo está recibiendo a través de este mecanismo tan general. El subsidio focalizado buscará tener más sensibilidad con respecto a quien lo necesita. Ya hablamos también de usuarios calificados. Usuarios calificados son los usuarios que van a poder tener acceso al mercado mayorista. Los criterios ya también fueron mencionados. Empiezan en 3 megas, bajan luego al año a 2 para terminar en 1, y pueden ser revisados a la baja. Entonces tenemos una reforma
con buenos antecedentes, con buenos mecanismos de desarrollo, con buena planeación y que incluye muchas herramientas de transición y eficiencia energética. El mercado eléctrico, ya hemos platicado un poco de él, todos los productores podrán vender en el mercado eléctrico por el contrato, los generadores con fuentes limpias se podrán interconectar sin demoras y sobrecostos, como pasaba antes de la reforma, y que busca pasar de este esquema, que es el esquema anterior, donde CFE hacía el despacho a sus plantas, a sus IPPs y servidores residenciales, y donde también teníamos un esquema de autoabastecimiento, el esquema regulatorio a partir de la liberalización del mercado, perdón, de la generación privada, y que era administrado por la CRE, donde pues vemos cómo el mercado funciona. Yo siempre he dicho que los mercados son como los ríos, se mueven a los lugares donde hay menor resistencia. Entonces el mercado desarrolla formas. Actualmente en México, antes de la reforma, teníamos sociedades de autoabasto, donde una central de generación podía tener un esquema de autoabasto a sus socios. Te vendo una acción mía, eres mi socio, te doy fluido eléctrico y me estoy autoabasteciendo. Es un sistema de distribución, pero pues, no se le puede llamar así porque no estaba permitido. Sin embargo, con esta ficción de que eres mi socio, cliente, te puede dar flujo. Era una forma de que el mercado reconocía que había posibilidad de hacer economías, de tener un esquema de negocios, y surgió de manera muy entusiasta en México con base en nuestros permisos y bueno, también con muchas limitantes. Si un cliente tuyo, te deja de pagar, pues no le puedes cortar el fluido. Tenías que ir a la CRE para quitarlo de tu título de permiso como socio, tenías que cambiar tu escritura constitutiva para quitarlo como socio, con acción regresarlo, obedecer a alguien más, y luego con eso tenías que irte a la CFE para que te cambiara tu mecanismo de asignación de cargas. Entonces si alguien te dejaba de pagar, pues tú tenías que darle el servicio por año y medio tal vez, ¿no? Una de esas. Era un esquema imperfecto, pero era un esquema que te decía cómo el mercado estaba buscando maneras en las cuales se podría satisfacer una demanda que no estaba siendo satisfecha de manera eficiente por la CFE. El nuevo esquema busca, ya lo vimos, crear un mercado eléctrico. Un SENACE, con base en un despacho competitivo, va a hacer los requerimientos de energía, hacer los despachos con base en menores costos. Ahí pueden entrar todos los generadores, incluyendo renovables, por supuesto. Y que también te va a permitir tener contratos bilaterales. Los tejanos utilizan muchísimos contratos bilaterales para su sistema eléctrico, donde tú puedes conseguir un contrato a largo plazo con un off-taker que te dé la certeza para tener un financiamiento. Entonces, puedes tener opciones en el mercado o un contrato bilateral para desarrollar un proyecto con base en nuestro nuevo esquema. Otra vez, muy alineado a los esquemas y modelos que hemos visto en otros lados. Es otra particularidad de la reforma energética y se aplica a toda ella, desde hidrocarburos, renovables, generación convencional. México no está inventando nada. Este no es el Mexican Way. Tuvimos alguna ventaja de ser de los últimos países en el mundo en abrir su mercado energético, hidrocarburos, electricidad, es porque hemos tenido muchísimo tiempo para ver experiencias de otros lados. Entonces, las cosas que van a ver, no hay nada que sea raro, que sea extraño. Son experiencias, esquemas, paradigmas, modelos que hemos visto que funcionan en otros lados del mundo y están siendo aplicados aquí. Obviamente, pues ya si quieres tener algún esquema de distribución, de comercialización, no hace falta tener el esquema de autoabasto. Viene una parte interesante que México está, y la Comisión Reguladora de la Secretaría de Energía está desarrollando, que son las tecnologías de redes inteligentes, las llamadas Smart Grids. Estas nuevas tecnologías también lo hemos visto surgir en varios lados del mundo. En Estados Unidos es muy pujante, que te permite tener una red eléctrica con las ventajas tecnológicas de ser sensible al tipo de demanda. Es una evolución de la red eléctrica que tiene mucho que ver con avances en tecnologías de la información, en mercados de información, en avances computacionales,
y que te permite utilizar tu transmisión de manera mucho más eficiente y permite tener intercambios o información por parte de los consumidores. Entonces las redes no solamente funcionan y se desarrollan con base en un centro de operación. Las redes son sensibles a los mensajes y patrones que reciben de los consumidores. El ejemplo más, bueno, el concepto más, digamos, avanzado de esta noción es que un refrigerador se ponga a conversar con la red y le diga cuándo quiere carga o cuándo no quiere carga. Eso lo podemos ver ya en otras latitudes, pero te incrementa mucho la eficiencia. ¿Por qué? Porque utilizas la transmisión de manera más inteligente, más sensible a lo que se está demandando. Te permite integrar renovables. Las renovables tienen problemas de ser intermitentes y eso crea retos operativos importantes para los utilities, para los que administran la red. Una red que funcione mejor y sea más sensible es una red que puede integrar renovables de manera más eficiente y menos riesgosa, y también mejora la confiabilidad. Una red que es inteligente y que maneja información de manera más dinámica y tiene puntos de decisión más ágiles puede detectar cuando hay robos, cuando hay fugas, cuando hay accidentes y reorganizarse para que el flujo no se interrumpa. México, ahorita que hablamos de pérdidas, entre las pérdidas técnicas, que son pérdidas por mal mantenimiento, por infraestructura ya un poco gastada, y las pérdidas no técnicas, que es un eufemismo para robo de energía, pierde 21% de la energía generada. El promedio de la OCDE está por ahí de 8%, es gigantesco. La implementación de mejores tecnologías de redes tiene la promesa de que bajemos ese tipo de pérdidas y ser más eficientes. Como ya mencioné, las Smart Grids es una política importante para que tengamos la actitud de tener una red que sea amigable con las renovables. Las renovables tienen una generación variable, hay incertidumbre de su planeación y está muy limitada por su ubicación, ¿no? La radiación es donde está el territorio de radiación, el río es el río, el viento es donde sopla. Tienes que, no es como una planta de diésel o de combustible donde la pones ahí donde más te conviene, ¿no? Cerca de tu centro de consumo, cerca de tu centro de abasto y la puedes mover. Las renovables tienen eso. La transmisión se vuelve muy importante. Entonces, para evitar que la confiabilidad de la red sufra y al mismo tiempo cuidar que los inversionistas y productores de energía renovable tengan los rendimientos esperados, es fundamental tener una red lo suficientemente avanzada para implementar tecnologías que integren renovables de manera muy eficiente. Bueno, y también una red inteligente es una red que le llaman la resilient. Ahí los norteamericanos, yo lo veo como una red resistente. ¿Qué significa? Que en el momento en que haya algún tipo de crisis en el sistema, una red inteligente es una red que puede recuperar su funcionamiento al 100% en un periodo de tiempo muy corto. Esta es la promesa también de las redes inteligentes. Entonces, una red inteligente, o sea, esto es una red eléctrica que tenga elementos tecnológicos avanzados, puede incluye la capacidad de mantener las fuentes de suministro de energía aun cuando existen variaciones permitidas en voltajes y frecuencias, apoya la red en control de frecuencia cuando sea necesario, reduce pérdidas, México es un problema de las pérdidas, y aumenta la sensibilidad a la demanda. Introducir estas capacidades es clave para tener un desarrollo eficiente de los renovables y tiene un sentido de negocio. Una red inteligente evitaría proyectos con bajos rendimientos, baja confiabilidad o evitar necesidades de reemplazo masivo de equipos cuando los renovables lleguen a un nivel de penetración más alto. ¿Cuáles son los retos de esta red? Pues obviamente hay un costo. Identificar qué tecnologías te pueden dar la mejor mezcla de costo-beneficio para ser aplicadas primero, para ayudar al manejo de renovables, y también la asignación de estos costos. ¿Quién la paga? ¿La paga el Estado? ¿La pagan los consumidores, los usuarios? ¿El suministrador? ¿Quién tiene que cargar con este tipo de costos que tendrán esas eficiencias? ¿Qué reglas de mercado mejoran la resolución del despacho de energía para capturar mejor la viabilidad de los renovables? Reducir costos totales de operación. Integra mecanismos de pronóstico renovables en el despacho de energía. Integra nuevos diseños de centrales de renovables. Bueno, aquí ya mencionaron un poco, ¿no? La intermitencia de renovables puede ser manejada por varios mecanismos. En paneles solares el esparcimiento amplio hace que las nubes sean menos
nocivas, sensores que te avisen con anterioridad, que estén a algunos kilómetros de la planta, que te pueda decir que el viento va a amainar o que la radiación se va a disminuir. Baterías, tuvimos una conferencia interesante con el premio Nobel Steven Chu, donde hace un estudio muy importante de cómo las baterías cada vez son más baratas por la tecnología y los avances que hay. Sistemas de almacenamiento, ya platicamos un poco aquí, y entender potenciales implicaciones en precios de energía y en la generación base del sistema si es que existe mucha generación inflexible. Aquí tenemos, representa el grupo de trabajo. Al centro está el subsecretario César Emiliano Hernández Ochoa de Electricidad, el subsecretario Leonardo Beltrán de Planeación, y los flanquean nuestro equipo de la Dirección General de Electricidad de la CRE, ya muchos lo conocerán, el doctor Peraza, su equipo. Estamos muy avanzados con el tema del roadmap, que es el análisis previo para identificar bien los criterios y prioridades de nuestro sistema de redes inteligentes. Hay una página de internet, www.redesinteligentes.gov.mx, donde se ven los avances de estos proyectos, y hay una meta programática, no legal, más ambiciosa que la legal, que nos indica cómo las redes inteligentes apoyarán a energías renovables. Gracias a la implementación de redes inteligentes de manera eficiente, de manera certera, podemos tener un programa donde buscaremos que para el 2018 tengamos un porcentaje de generación del 23% y una capacidad instalada del 32% de energías renovables. Es un programa que hace unos meses anunció el secretario de Energía, Pedro Quinn Caldwell, y que es una aceleración de las metas que están programadas en las leyes. Es muy ambicioso. Perdón, voy sobre el tiempo. Voy muy rápido. Certificado de energía limpia, ya los vimos. El certificado de energía limpia, que viene a sustituir muchos de los mecanismos que tenemos en pie. Hay algunos mecanismos que seguirán en pie, de los que ya vimos, otros que tenían como fundamento conceptual el hecho que iba a haber una CFE siempre, que ya no es el caso, pero bueno, es el principal mecanismo de impulso a renovables. Yo no lo veo como una subvención, ni una ayuda gubernamental asimétrica. Los certificados de energías limpias es un ejercicio que busca reconocer las externalidades positivas en el medio ambiente que no son internalizadas. Si solamente tomamos en cuenta el costo de energías renovables con las del gas, no tomamos en cuenta ese elemento. El gas contamina, las renovables no. Internalizar ese beneficio es lo que hace que lleguemos a un reconocimiento del costo real de las renovables y por lo tanto ayuda a su competitividad. Aquí tenemos una representación esquemática de cómo funcionaría. La Secretaría de Energía impone requisitos a suministradores para usar un porcentaje de energías limpias. La CRE emite certificados. La generación limpia recibe certificados por su producción. Es una fuente de ingresos que se crea porque los suministradores tienen la obligación de comprar esos certificados. Entonces, además de sus ingresos por generación, los renovables tendrán una demanda garantizada, un ingreso por los certificados que pueden vender, que dará viabilidad a sus proyectos. Generación distribuida, ya hablamos un poquito más de esto. Los paneles solares que están en el techo de las casas. Se buscan pagos por energía y que haya más incentivos para colocarlos. Demanda inteligente, también es un esquema de eficiencia energética, no tanto renovables, pero se trata de hacer que empresas que utilicen mucha energía, cuando lleguen a requerirla en horas pico, cuando el sistema está más retado, más presionado, tengamos la posibilidad de que ellos, mediante mejoras de procesos y mejoras de planeación, puedan demandar menos energía. Ese ahorro al sistema va a ser reconocido y premiado. Plan de implementación, ya hablamos mucho de esto. La verdad que el calendario de implementación ha sido cumplido de manera muy rigurosa e incluso por mandato presidencial hemos adelantado y acelerado muchas fechas. Por ejemplo, ¿cómo vamos? Estos son los hitos más importantes. El SENACE tenía 6 meses para ser creado, el presidente Peña Nieto lo creó en 1 mes. El Fondo de Servicio Universal también tenía algunos meses para ser creado. Ya la semana pasada fue creado con otros fondos relacionados para impulsar la reforma energética. Había 180 días para emitir reglamento, que ya se mencionó.
El proyecto de reglamento ya está en la página de COFEMER, a consulta pública, es parte de la política que tenemos en materia regulatoria. Todos los proyectos de regulación van a ser puestos a consulta pública y esperemos cumplir en tiempo que en octubre el reglamento sea emitido. Otra vez es una aceleración mandada por el presidente de la República porque la fecha legal está por ahí de febrero. Más adelante tenemos hitos importantes. La CRE tiene que sacar los modelos de contrato para que funcione el mercado eléctrico. La Secretaría de Energía, por esta ocasión, las primeras reglas del mercado le corresponden a la Secretaría de Energía. Estarán listas para finales de 2015 las reglas del mercado. Ese es el elemento regulatorio más importante. Es justamente lo que ustedes están demandando. Las reglas, los detalles, los mecanismos más específicos para entender realmente cómo va a funcionar este nuevo esquema van a estar ahí, pero ya tenemos un nivel importante de avance. Tarifas reguladas, le corresponde a la CRE, ver cómo funcionan los ingresos que se van a dar por los proyectos. El programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional también a finales de 2015. Hay una cuestión importante con relación a la reorganización de la CFE. La CFE, muchos llegan y preguntan, es que va a ser un ente muy dominante por su tamaño, por su escala, por su recurso. La ley de industria eléctrica mandata crear una separación legal, no contable ni de desempeño, una separación legal, horizontal y vertical de CFE. Las unidades de generación de CFE, sus unidades de generación del norte, va a ser por regiones, pero van a ser consideradas como entes independientes de decisión. Entonces la central de generación, la unidad de generación del norte, no va a poder hablar, ni coordinarse, ni cubrirse con la del sur, bajo pena de sanciones o una violación a lo que es la ley de competencia. Ya son mercados liberalizados, no hay monopolio, y entonces las centrales tendrán que actuar de manera diferenciada, sin coordinarse ni coludirse. De igual forma se va a aplicar a las diversas áreas de CFE horizontal, generación, transmisión, distribución. Cada una tendrá su misión, sus objetivos, y se evitará cuestiones como subsidios cruzados, que son distorsiones en el mercado. Los lineamientos de energías limpias también, hay algunos lineamientos ya puestos en el modelo de reglamento. Hay unos lineamientos muy generales que están ya como parte del cuerpo, lo pueden ver en la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pero los lineamientos más específicos serán aprobados a principios de 2015. Igual los requisitos para energías limpias, el porcentaje que se le va a pedir a los suministradores cumplir, es algo que también está en estudio, pero hasta ahora no ha habido ningún retraso. Estamos cumpliendo muy en forma con el calendario y no se prevé que lo haya. Y sí podemos hablar de que ya a finales de 2015 tendremos a un nuevo mercado eléctrico, un nuevo sistema eléctrico mexicano que permita la participación de nuevos proyectos, de nuevos esquemas y de nuevas empresas. Objetivos finales, ya los había mencionado, pero los reitero: reducir tarifas, reducir contaminación, aumentar la eficiencia energética, diversificar la generación, asegurar la confiabilidad de servicio y garantizar un acceso universal a todos los mexicanos. Son los objetivos, y en todos ellos yo veo que la participación de empresas que impulsan esquemas de energías renovables tiene un rol muy importante que cumplir. Muchas gracias, es todo por mi parte.